día de ayer estuvo mi buen amigo el doctor, ¿cierto? El doctor Juan Carlos Portugal. Y hoy día, otra vez conmigo y por última vez, vamos a intentar desarrollar la etapa de juzgamiento. Se entiende que Fiscalía ha hecho una muy buena investigación, ¿cierto? Tan buena investigación, en coordinación con la policía, ¿cierto? En la etapa de diligencias preliminares, una investigación preparatoria formalizada que cumple con los requisitos que ya hemos conversado en su momento. Es una investigación tan bien hecha que lo llevó a formular una acusación, ¿cierto? Un requerimiento de pena en concreto. Y esa acusación fiscal está tan bien hecha que ha podido sobrepasar la llamada etapa intermedia o control de la acusación, ¿cierto? En España dirían el juicio de la acusación. Esa acusación ha sobrepasado los más altos estándares de control formal y control sustancial, ¿cierto? Así que esa acusación ha logrado pasar a la etapa de juzgamiento. La idea del nuevo código es que a juicio solamente pasen aquellos casos que merezcan pasar. A juicio lleguen los casos que merezcan estar en juicio. A juicio solamente deben llegar los casos en los cuales la Fiscalía dice blanco y la defensa dice negro. ¿Ustedes se imaginan un caso en juicio donde la discusión sea de tipicidad? Sería un absurdo, ¿cierto? Porque para eso, por ejemplo, está la etapa intermedia, ¿cierto? Ya les he explicado muy bien, imagino, el doctor Portugal. Ha traído mis diapositivas todavía, ¿cierto o no? Entonces, miren, a juicio llegan casos en los cuales Fiscalía dice, ella sabía que en el carro había droga. Y la defensa dice, es imposible que ella sabía que en el carro había droga. ¿Cierto o no? O es sí o es no. Se supone que esos casos llegan a juicio. Pero como habrá explicado muy bien el doctor, en el país a veces la etapa intermedia termina siendo una mera formalidad. Ese es uno de los problemas ya de la práctica, en la realidad. Al punto pues de que en algunos escritos le dicen la audiencia de paso a juicio, en vez del paso de control a la acusación. Pero la cosa es que, sea como sea, el caso llega a juicio. ¿Estamos? Y miren, esta división que yo les he traído, que ustedes tienen ahí impreso, imagino, es una división que hace el profesor César San Martín Castro, que yo pensé que iba a ser el próximo presidente del Poder Judicial, pero me acabo de enterar de que quien ha sido elegido presidente es el doctor Prado Saldarriaga, ¿cierto? Es un gran dogmático, o sea, yo creo que buena función se va a hacer, ¿no? Tan necesitados estamos de una autoridad respetada. Pero bueno, miren, el doctor San Martín dice que la etapa de juicio tiene todo el juzgamiento puede diferenciarse en tres etapas, tres fases en concreto. Una fase inicial, una fase probatoria y una fase final. ¿Estamos? Voy a ir fase por fase. Ustedes saben que el juez de etapa intermedia, el juez de control de acusación, emite primero el auto de enjuiciamiento, ¿cierto? Ese auto de enjuiciamiento delimita perfectamente cuáles son los hechos, ¿cierto o no? Porque, por ejemplo, Fiscalía pudo haber acusado por dos hechos cuando solamente investigó uno y no respetó el principio de congruencia. En audiencia de control de acusación, la defensa hizo ver eso y finalmente la acusación puede tener dos hechos, pero el auto de enjuiciamiento termina teniendo solo uno, ¿cierto? Es posible. Ese auto de enjuiciamiento es el que delimita cuál es el hecho objeto de juicio. Ese auto de enjuiciamiento que emite el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia también contiene cuál es el delito, ¿cierto? Y al mismo tiempo contiene, y lo más importante, cuáles son los medios de prueba que han sido admitidos a cada una de las partes. Y aún más importante, no solamente dice que ha admitido la declaración de Jefferson Moreno, sino dice por qué ha sido admitida. Es decir, establece cuál es la pertinencia y la utilidad de cada uno de los medios de prueba admitidos. Y eso es importantísimo, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando alguien hace una pregunta en el interrogatorio, ¿cómo dices objeción impertinente si no has leído el auto de enjuiciamiento y no sabes cuál es la pertinencia por la cual ha sido ofrecido el testigo? ¿Sí o no? A partir de ahí, por ejemplo, puedes sacar objeciones. Un adelanto nada más. Pero la cosa es que ese auto de enjuiciamiento delimita el hecho, el fáctico, el tipo penal, que al final puede ser variado, no hay problema, pero las pruebas. ¿Estamos? Este juez de juicio diferente, ¿cierto?, emite el auto de citación a juicio. Y el juicio arranca, miren, lo tengo por acá. El juicio arranca con los alegatos de apertura, ¿cierto?
Hay algunas cuestiones previas antes, claro, antes del alegato de apertura. Bien. En primer lugar, para que el juicio arranque formalmente tienen que estar todos los actores necesarios. En audiencia de etapa intermedia, por ejemplo, no es necesaria la participación del acusado, ¿sí o no? Suficiente con que esté el fiscal y suficiente con que esté el abogado del acusado, ¿cierto? Pero en etapa de juicio, necesariamente tiene que estar el fiscal, el abogado del acusado y el propio acusado. Si es que el acusado no está presente, se le declara contumaz, por ejemplo. ¿Cierto o no? Se le declara contumaz y se reserva el juicio, siempre y cuando sea solo un acusado. Si hay varios acusados, se reserva respecto a los que no están y se continúa con los que sí están. ¿Cierto o no? Algunas cuestiones de orden previas de entrar al debate propiamente dicho. Ahora, miren lo que dice el código, esto es interesantísimo. Nunca lo he visto, pero el código dice lo siguiente: si el acusado está enfermo, excepcionalmente la audiencia puede realizarse donde él se encuentra. Eso nunca lo he visto, pero bueno, ahí está en el código, cumplo con contar. ¿Estamos? Pero la idea es que esa audiencia se instala, arranca con la presencia obligatoria de esas personas. ¿Estamos? Si es que el delito imputado supera la pena privativa de libertad de 6 años, el juzgado es colegiado, ¿cierto? Es colegiado por varios juzgados unipersonales, por 3 juzgados unipersonales, ¿cierto? Y si la pena es inferior a los 6 años, solo un juzgado unipersonal. ¿Estamos? A ver. Yo les había explicado un poquito más o menos, recuerdo, en etapa de investigación preparatoria, que al proceso penal peruano se han acumulado 2 acciones, ¿cierto? La acción penal y la acción civil, ¿cierto? La acción penal y la acción civil en principio vienen representadas siempre por la Fiscalía. O sea, cuando el caso arranca, Fiscalía arranca con las 2 acciones. En el momento en que se constituye un actor civil al proceso, a través del procedimiento que regula el artículo 100 y en adelante, ¿cierto? Ya el Ministerio Público se queda con la acción penal y el actor civil ejerce acción civil, ¿cierto? Si es que eso ha pasado, eso quiere decir que el juicio también tiene la participación de una tercera persona, que es el actor civil, ¿cierto? Quien reclama la acción civil, Fiscalía que reclama la acción penal. Fiscalía pelea con el acusado, ¿cierto? Porque acción penal, yo quiero que vaya preso, estoy pidiendo una pena. El actor civil, que viene por la reparación civil, pelea con el tercero civil responsable. Y si es que no hay tercero civil responsable, con el acusado, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué dice el código? Hay algunas partes que son contingentes para arrancar el juicio, ¿no? Esas partes contingentes son el actor civil, el tercero civil responsable, y el código también estableció la incorporación de personas jurídicas. ¿Qué pasa si es que ellos no están? Si es que ellos no están, no ven que la audiencia no va a arrancar como si no estuviese el acusado. Sí vamos a continuar, pero, miren acá, si es que ese actor civil, no es acá, pero si ese actor civil, por ejemplo, inasiste 3 veces de manera consecutiva, la pretensión se tiene por desistir. Es como si nunca te hubieras incorporado como actor civil. ¿Se entiende? Entonces son partes contingentes, no necesariamente fiscalía, abogado de acusado y acusado con quienes necesariamente tienen que instalarse al juicio. ¿Estamos? Esto es como cuestión previa nada más. Y ahora sí, presentes todos en la sala. Está el juez, está fiscal, está abogado del acusado y está el acusado. Arranca el juicio con quien nos trajo para la audiencia. Quien nos trajo al juicio es Fiscalía, ¿cierto? La Fiscalía tiene que arrancar con los alegatos de apertura. Si ustedes revisan el código, el alegato de apertura del fiscal está delimitado. O sea, el código le dice qué es lo que tiene que hacer. Y el código le dice lo siguiente: primero tienes que darnos resumidamente cuáles son los hechos. Los hechos, claro, que no implica leer la acusación, ¿cierto? Explicar oralmente cuáles son los hechos. Una vez que nos has dado los hechos, tienes que explicarnos esos hechos en qué delitos están encuadrados o en qué delito está encuadrado, ¿cierto? Tienes que hacer ese juicio de tipificación.
Los hechos que acabo de exponer, señor juez, constituyen delito de organización criminal, porque como he explicado, hay una división de funciones de las personas, ¿cierto? Tal persona es cabecilla, tal persona es brazo armado, tal persona es brazo legal. Además existe permanencia en el tiempo, porque esa organización criminal data desde 2013 hasta el día que fueron capturados. ¿Cierto o no? O sea, vas explicando los hechos, la tipificación, ¿cierto? Y lo más importante, porque cualquiera puede usar, ¿cuáles son los medios de prueba ofrecidos y que han sido admitidos? ¿Cierto? Perfecto. Voy a regresar una vez que termine con el tema formal. Voy a tratar de regresar si es que el tiempo nos alcanza un poquito en el tema de la litigación oral, ¿ya? Pero este en realidad es más procesal, no es tanto de litigación. Arranca fiscal, termina. Estos son los hechos, señor juez, por esto los he traído, ¿cierto? El delito es este, las pruebas admitidas fueron estas, las que van a venir a juicio a declarar, los documentales que vamos a realizar, y por lo tanto, por todas esas consideraciones, yo solicito que a la persona se le pongan 15 años de pena privativa de la libertad, por ejemplo. ¿Estamos? Termina el fiscal. Ahora me toca a mí, le corre el traslado al abogado defensor, ¿cierto? Ah, pero previo. Si es que hay constituido un actor civil, claro, le toca al actor civil, ¿cierto? El actor civil, como ha sido constituido en tal, ya no es necesario pues que nos vuelva a explicar todo el hecho, ¿cierto? El actor civil tendrá que explicar por qué es que el acusado, el tercero civil, debe cumplir con el pago de una reparación, ¿cierto? Eso es muy concreto, esa es su participación. ¿Y cuánto pide de reparación? Así como Fiscalía pide una pena, el actor civil también pide un monto de reparación civil en concreto, ¿cierto? Ya, terminaron los de acá, terminaron los que acusan, terminaron los que imputan, terminaron los que piden. Ahora corremos traslado al otro lado. Y el otro lado arranca con el abogado defensor del acusado. Yo ahorita por eso les digo, voy a regresar un poquito al... Pero yo creo que un abogado defensor podría optar por dos caminos si es que hace un alegato de apertura. Puede hacer un alegato de apertura positivo o un alegato de apertura negativo. Positivo, cuando tú te vas a parar en el juicio y vas a decir, yo en este juicio, señor juez, voy a probar. No estoy obligado a hacerlo, pero voy a probar. No la inocencia, porque esa se presume. Pero lo que yo le voy a probar en el caso es que, por ejemplo, existió un indebido procedimiento policial. Por ejemplo, ¿cierto o no? Yo lo que le voy a probar es que la persona fue engañada, por ejemplo. Pero, o sea, tienes algo que probar. Y si tienes algo que probar, es porque tienes prueba. Por eso es positivo. Si es que vas a hacer un alegato de apertura negativo, o tu teoría del caso es negativa, es porque no tienes una sola prueba. Juan Carlos les explicó que para contestar la acusación, es más, yo lo dije en algún momento, para contestar la acusación ustedes tienen plazo de 10 días, ¿cierto o no? Perfecto. ¿Qué pasa si no contestan la acusación en el plazo de 10 días? Ya no puedes hacer nada. ¿Sí o no, doctora? Imagínense este supuesto, ¿eh? Viene una señora, me llama y me dice, Jefferson, defiéndeme en el caso, ¿cierto? Y yo le digo, ya, perfecto, ¿qué documento te ha llegado? Y ella me dice, no sé, pero en el título dice requerimiento de acusación y dice que mi esposo va a ser condenado a 15 años, ¿cierto o no? Entonces yo le digo, no, tranquila, no es que lo están condenando, están pidiendo 15 años, que es diferente, pero tienes que afrontar todo un juicio. Pero es que mi esposo es inocente, yo tengo acá todas las pruebas. El día que dicen que él está cometiendo el delito de robo, yo tengo las fotos, Jefferson, que él estaba en otro lado, conmigo, tengo los videos. Ah, perfecto, entonces vete para la oficina. Trae la acusación a la oficina y estábamos en el día número 15. ¿Yo podría presentar las pruebas? No. Por más que yo le diga, juez, pero señor juez, de verdadcito que el señor es inocente, acá están, mire las fotos. No me las vas a aceptar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya me pasé los 10 días. ¿Cierto? Si yo llego a la audiencia con la foto, me van a decir, chao. Es más, les hablé de un video. No lo pude mostrar, me parece, en la primera sesión, pero ahora les voy a dejar los links para que ustedes lo puedan ver con calma. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos casos se presentan en la práctica. Yo tengo varios en los cuales clientes llegan y me dicen, doctor, mañana arranca el juicio, ¿puede defenderme? Y yo, pero ¿cómo puedo defender las ofrecidas pruebas? ¿Qué es eso? Me dicen, no sé, pero acá están las pruebas. No, pero no las ofreciste en etapa intermedia. ¿Qué es etapa intermedia? Claro, no tiene por qué saber. ¿Cierto o no? Pero acá están las pruebas, me dicen. Ofrécelo pues en el juicio. No, es que en el juicio ya no se puede ofrecer pruebas. Las pruebas se ofrecen en la etapa intermedia, ¿cierto? Y ahorita llego a las excepciones. Pero la cosa es que yo creo que un alegato de apertura en el caso de abogados podría ser positivo o negativo dependiendo de la situación. Voy a regresar al tema de la litigación si me alcanzas el tiempo, ¿ya?
Pero por ahora el tema procesal primero. El abogado defensor hace su alegato de apertura, ¿cierto? Lo propio haría el tercero civil responsable, ¿cierto? Y él tendría que referirse exclusivamente, si es que existiese, al tema de la reparación civil, ¿cierto? El actor civil está pidiendo tanto, no corresponde tal monto, corresponde menos, o no existe responsabilidad civil, ¿cierto? Ya son cuestiones de naturaleza civil. Ahora, una vez que terminan los alegatos, se le pregunta al acusado: doctor, usted va a ser acusado el día de hoy, para todo el juicio, ¿ya? Ahí. Ya escuchó usted al fiscal, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya escuchó usted a su abogada defensora. Con lo que está diciendo el fiscal, ¿cómo se considera? Pero antes de responder, tenga en consideración que le vamos a bajar la pena considerablemente. Y tenga en consideración que si nos ahorra todas las 15 sesiones de juicio, los 2 años de juicio que vamos a tener aquí, le podemos bajar la pena. ¿Por qué no hablamos de abogado retiro? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Entonces, ¿él qué hace? Oye, ¿me va a bajar la pena? No te preocupes, tú eres inocente, vamos a pelear. ¿Sí o no? Oye, pero me va a bajar la pena. ¿A cuánto me pueden bajar? No sé, a ver, hay que hablar con el fiscal. Entonces tienes la posibilidad en ese momento de hablar con el fiscal, ¿cierto? Y poder llegar a un acuerdo. Es dentro de los márgenes legales de la reducción de la pena, por supuesto. Pero la cosa es que en ese momento, doctor, usted no puede ahorrar todo el juicio. Ese procedimiento se llama el procedimiento de conformidad con la acusación, ¿cierto? Entonces en ese momento usted agarra y dice: me declaro culpable con la acusación. Ah, perfecto. Entonces si se declara culpable, perfecto, se emite la sentencia de conformidad, ¿cierto? O sentencia anticipada, y se acabó el juicio. Ahora, si el señor agarra y nos dice: no me someto a la conformidad con la acusación, ¿no se somete? No, mire que le vamos a bajar la pena. ¿Está seguro? Porque mira, acá tenemos todas estas pruebas, Marquevito. Acá tenemos todas estas pruebas, ¿cierto o no? No, soy inocente. Ah, bueno, vamos a ver, ¿cierto? Puede ser. Respecto al tema de la conformidad con la acusación, me voy a detener un ratito ahí, no sé si lo tengo acá. Mire. Acá lo tengo. Esta es la base legal, que ustedes van a poder más detalladamente el acuerdo plenario 5 de 8, más detalladamente. Y les quiero explicar algunas cositas sobre este tema. Miren, más allá del objeto, hay algunas características que hay que respetar respecto a la conformidad con la acusación. O sea, el momento en que a usted le pregunta al doctor si se declara culpable o inocente. Estamos bien, estoy yendo paso a pasito respecto a la etapa de futuro. Primero, se dice que es un acto unilateral. Esto lo van a encontrar ustedes en el acuerdo plenario. Se dice que es un acto unilateral porque, doctor, a usted nadie lo coacciona, ¿cierto? Pero sí lo invita. ¿Cierto o no? Entonces, es un acto unilateral, pero estructuralmente, obviamente, es inducido. ¿Cierto? Porque yo soy quien le propongo. Es más, yo le voy a explicar cuáles son los beneficios de someterse a la conformidad con la acusación. ¿Cierto? O en concreto la reducción de la pena. Esa conformidad, de darse en el caso, requiere de un control judicial. O sea que el juez podría estar o podría no estar de acuerdo, por ejemplo, con la pena que ustedes han negociado. O sea, tú con el fiscal, ¿no? Te pones de acuerdo y vienen y me dicen 3 años suspendida. Pero doctor, usted estaba pidiendo 25 años. ¿Sí o no? Entonces, yo juez puedo realizar un control judicial. ¿Cierto o no? Claro, porque lo que hay que respetar es el parámetro legal que se permite para la reducción de la pena. Igualito pasa con la reparación civil, ¿cierto? Ahorita llevo diferenciando una de esas, pero en concreto solamente quiero darle las características. Obviamente, para tomar una decisión tan importante, tienes que ser asesorado por el abogado, ¿cierto? No quien te ponen en el momento, porque lo que yo he visto es que, por ejemplo, no sé, todavía aquí yo como el código de procedimientos, pero yo, por ejemplo, he visto esperando audiencias a que llegue el señor
tiene abogado, ¿cierto? Que venga el defensor público, ¿cierto? El defensor de oficio, se sienta a su lado, cuéntale de qué se trata, ¿cierto? Y cuando le cuentan de qué se trata, luego le preguntan al señor y le dicen, ¿cómo te declaras con la acusación? Mira que tenemos todo esto, ¿cierto o no? Luego dice, ¿cierto? Claro, no ese tipo de asesoramiento, sino el asesoramiento que explique cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque no hay representación. O sea, no, me equivoqué, disculpe, no me declaro culpable cuando ya se envió la sentencia, ¿cierto o no? O sea, tú no podrías decir luego, es que mi abogado no me explicó bien, ¿cierto o no? Eso obviamente requiere la asesoría del abogado, asesoría eficaz, y porque esta conformidad con la acusación no admite retractación. ¿Estamos? Ahora miren acá. ¿Qué pasa? Yo les quiero poner un caso. Yo no sé si se los conté, pero... En esa etapa hay algo importante, muy importante en este periodo, porque cuando llega un juicio, la división de conformidad, por ejemplo, hacen eso, pero al final el fiscal a veces consulta con el juez, a veces no. Pero ellos pues un poco Lo que pasa es que es obligatorio que el juez, o sea, consulten con él, porque finalmente quien emite la sentencia de conformidad no es el fiscal. O sea, no es un acuerdo, una transacción extrajudicial entre ustedes. O sea, la sentencia la emito yo. Pero como la emito yo soy quien realiza el control. Si es que eso pasa a ser mucho cuidado. Siempre tiene que pasar por ese filtro. Ya, pero hay abogados que han hecho que llegan y el abogado, ¿no? Después dice, ¿sabes qué no ha sucedido? ¿No? Sí. Dicen tantos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice al final? Pues si no fijan el derecho de trato, entonces no voy. Entonces ya revisan y entonces ya es que en realidad, o sea, cuando a ti te preguntan, doctor, cuando a usted le preguntan, ¿se somete o no se somete a la conformidad? ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Bueno, depende, pues, a ver cómo es el tema de la pena, ¿cierto o no? Bueno, eso no lo hable conmigo, háblelo con el fiscal. Y el abogado que te asesora, normalmente tendría que conocer la posibilidad de que te reduzcan la pena y hasta cuándo te van a reducir la pena, ¿cierto o no? Porque el fiscal te podría decir, no te preocupes, 3 suspendidas, ¿cierto? Pero es más que obvio que en un delito de crimen organizado, el juez no te va a aceptar 4 suspendidas, ¿cierto? Entonces, obviamente eso depende del negociado dentro de los márgenes legales. Y hay viceversa, por ejemplo, hay unos que se han conformado, entonces al ver ese beneficio, hay otros que no quisieron. Entonces, cuando ya empezó, entonces los otros levantan la mano y entonces exigen y ya. Se te fue la paloma, ¿cierto? A eso voy. Miren, les voy a contar un caso. Que creo que sí se los he contado la otra vez. Es un caso de la oficina. Miren, les conté el caso de la señora que la detuvieron transportando alcaloide de cocaína con su pareja, ¿no? ¿Les conté, no? Esta señora, y estos datos son relevantes, ¿eh? Esta señora era casada, o al momento de que sucedieron los hechos era casada en ese momento, y descubrió una infidelidad a su esposo, así que decidió separarse. Ellos tenían 2 hijos, uno de 16 y el otro de 19 años, si mal no recuerdo. Y bueno, la señora continuó con su vida, se quedó con sus hijos, el esposo se fue de la casa, ¿cierto? Hasta que un día la señora empieza a ser cortejada por un comprador. Ella es una empresaria. Empieza a ser cortejada por un comprador. Le enamora durante un par de semanas, hasta que un día el comprador agarra y le dice, doctora, yo voy a ser comprador, solo para elegir. Y le dice, ¿qué te parece si te invito a visitar una maravilla del mundo? Así me dice. ¿Y usted qué diría, doctora? Ay, no sé, ¿cierto? Pero la cosa es, pero miren lo importante que es, porque usted diría, oye, ¿quién viaja
conociendo a una persona durante una semana y media, 2 semanas, ¿no? O sea, sospechoso, ¿cierto o no? Pero miren la historia que la señora tiene detrás. O sea, ella ha venido de una infidelidad. Y los hijos le habían dicho: oye mamá, olvídate de ese mal hombre, ¿cierto? Anda, viaja, disfruta de la vida, mira cuántos años has sacrificado, nada más. Entonces la señora agarra y dice: bueno, sí, pues. Es más, en el viaje puedo aprovechar, dice ella, para comprar mercadería, porque ella se dedica a la compra y venta de artículos deportivos. Entonces, que yo sepa, allá en Cusco hay pues un mercado, ¿no? que vende cosas ahí baratas. Entonces dice, se hace, pues, obviamente, primero la difícil, y luego le dice, ya te acepto el viaje. Y la cosa es que el señor agarra y le dice: te voy a llevar en mi carro para que vayas conociendo. ¿Ah, sí? Sí, te voy a llevar en mi carro, porque la idea es que disfrutes. Se va en el carro, la señora lleva dinero en efectivo porque quería comprar mercadería cuando llegasen al Cusco, ¿cierto? Y como iban a ir en el carro del enamorado de Romeo, ahí podían traer la mercadería, ¿cierto o no? Para vender de donde ella es. La cosa es que casi por llegar al Cusco, ellos salían de Ayacucho, iban para el Cusco, casi por llegar al Cusco, la policía nos interviene. Dice: alto, policía, documentos. No, pero señor, ¿en qué falta estoy? Documentos, ¿cierto o no? Y es más, me bajan del vehículo ahorita. No, pero es un abuso de autoridad, ¿cierto o no? Eso no se puede hacer. Bajen del vehículo. ¿No entienden ustedes lo que he hecho? ¿Qué pasa? Bajan los dos del vehículo y la policía tenía información de fuente humana, como siempre ponen los partes, ¿cierto? De fuente humana, de que en ese vehículo estaban transportando alcaloide de cocaína. Entonces la policía busca, levanta los asientos y no encuentra nada. Entonces lo llevan a la comisaría. Miren, el procedimiento podría ser irregular, ¿cierto? Lo que ustedes quieran. Pero la cosa es que lo llevan a la comisaría. En la comisaría revientan los parlantes. ¿Y qué creen que encuentran? Alcaloide de cocaína. Entonces ambas personas, ¿cierto? Romeo y Julieta fueron procesados por delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, llegado el momento del juicio, el señor, el enamorador, no sé si habría sido cierto o falso, pero la cosa es que él siempre sostuvo que solo él sabía de la existencia de la droga en el vehículo, ¿cierto? Y la señora lo único que hacía era llorar y decir que no sabía absolutamente nada, ¿sí o no? Llegado el momento del juicio, cuando le preguntan, alegato de apertura del fiscal, alegato de apertura del abogado defensor, ¿cierto? Le preguntan: señor, ¿usted cómo se declara con la acusación? Yo siempre he dicho que soy culpable, ¿sí o no? Es más, yo soy el único culpable, así que me someto a la conformidad con la acusación. Ah, perfecto. Señora, ¿usted cómo se declara frente a la acusación? Yo totalmente inocente, yo no sé nada del tema, ¿sí o no? Entonces, miren, pluralidad de acusados en el cual uno se somete a la conformidad con la acusación y el otro. ¿Es posible? Claro que es posible. El acuerdo plenario 5/2008 establece que sí es posible. En el caso de pluralidad de acusados, unos se someten a la conformidad y algunos. ¿Estamos o no? Y es más, esa declaración podrá ser utilizada, ahorita explico por qué, como prueba nueva. ¿Cierto o no? Ahorita llego ahí. Pero miren, en el caso de pluralidad de acusados, ¿estamos? A ver, hay algunas cuestiones, pero estas cuestiones ustedes las pueden encontrar en el código, así que creo que no hay ningún problema. Pero miren, algunos datos interesantes respecto a esto de acá. Obviamente renuncias a tu derecho a probar, ¿cierto? Y a tu derecho a juicio público. Esto ustedes lo pueden encontrar en el código, no hay ningún problema, ¿ya? Esto sí es importante, el plazo para emitir la sentencia de conformidad es de 48 horas. O sea, realizado el sometimiento a la conformidad, perfecto, culpable, sí, ya llegaron a un acuerdo respecto a la pena, sí, en 2 días está la sentencia, ¿cierto? Si han llegado a un acuerdo de pena suspendida, entonces, señor, vaya a su casa que le vamos a notificar la sentencia, ¿cierto? Si es que la pena finalmente terminó siendo efectiva,
Quédese acá nomás, que a su celda le van a hacer llegar la sentencia. ¿Cierto o no? Perfecto. Y mire, esto es lo que les decía. En el caso de pluralidad de acusados, puede que unos acepten y puede que otros no. Y eso no impide la emisión de una sentencia de conformidad. ¿Estamos? Ahora, a ver. Puede ser también que yo hable con el fiscal y el fiscal en el caso, por ejemplo, me está pidiendo 6 años de pena privativa de la libertad. Me acusó por 6 años. Entonces yo digo, doctor, si me someto a la conformidad, ¿con cuánto quedamos? ¿Quedemos en 5? Bueno. No, pero doctor, ya 4, pues, para que sea suspendida, ¿no? Y el fiscal dice, ya, bueno, ya, listo, quedamos en 4. ¿Cierto o no? Acá hemos quedado en 4 suspendida. Entonces, señor juez, por si acaso hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Me someto a la conformidad con pena de 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Ah, ya, perfecto. ¿Y la reparación civil cómo quedaron? Ah, nos faltó. Fiscal, ¿cuánto quería de reparación civil? Quiero 30.000 soles. Oye, 30.000 soles no sacar, ¿cierto o no? Pero es lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto o no? No, tú estás loco, hermano, no te vas a pagar 30.000 soles. Entonces puede ser posible que tú te sometas a la conformidad con la acusación respecto a la pena, pero no estés de acuerdo con la reparación civil. Entonces quiere decir que vas a ir a juicio, pero ya no por la pena, sino solamente para pelear aspectos de reparación civil, ¿cierto? Y las pruebas van a estar destinadas solamente a pelear el monto o, en todo caso, la existencia de la reparación civil. ¿Estamos? Eso es posible, ¿ya? Ya, perfecto. Esto ya les dije. Esto también. Ahora, alegatos de apertura, ¿cierto? Como estructura, estamos todavía en la fase inicial. Alegatos de apertura. Fiscal, actor civil, abogado del acusado, abogado del tercero civil o tercero civil, ¿cierto? Luego la conformidad con la acusación y luego viene este concepto de prueba nueva. Miren, imaginemos que el doctor no se sometió a la conformidad con la acusación. Ahora el juez pregunta a las partes, arrancando por fiscalía, si es que tienen prueba nueva que ofrecer. ¿Y por qué prueba nueva que ofrecer? Porque como regla general, ¿dónde se ofrecen las pruebas? ¿Qué les dijo Juan Carlos? No creo que les haya engañado, ¿sí o no? En la etapa intermedia. Finalizada la etapa de investigación preparatoria formalizada, el fiscal tiene 15 días para formular su acusación, ¿cierto? En casos complejos, 30 días. Esa acusación, el fiscal la manda al juez de investigación preparatoria, ¿cierto? Y el juez de investigación preparatoria lo notifica a todas las demás partes. Esas demás partes, contados desde el día que reciben la acusación, tienen plazo de 10 días para contestar, ¿cierto? En esos 10 días tú ofreces la declaración si quieres de tu mamá, no hay problema, con tal que sea pertinente, útil, conducente y legal, ¿cierto? Llegado la audiencia de control de acusación, tú le haces el control formal a la acusación, ¿cierto? El control sustancial si es que crees que ese caso no debe pasar a juicio. Si es que lo pierdes, como sabes que el caso va a ir a juicio, entras al debate de a ver qué pruebas van a juicio, ¿sí o no? Como entras a ese debate, en ese debate se va a ver qué pruebas se admiten y qué pruebas no, ¿cierto o no? Ese es el momento para ofrecer prueba. Al punto de que yo arrancaba y les decía, solamente las pruebas que estén admitidas en el auto de enjuiciamiento son las pruebas que van a ser desarrolladas a lo largo del juicio oral, ¿sí o no? Perfecto. ¿Qué pasa en casos en los cuales tú has ofrecido tu prueba, ¿cierto? Pero resulta que cuando llegó la etapa de juicio, apareció una nueva prueba? Por ejemplo, apareció, imagínense, un oficio, o apareció una declaración testimonial, de la cual nunca tuviste conocimiento, ¿cierto? Eso quiere decir que no podías haberla ofrecido en la etapa intermedia. Entonces, cuando están arrancando el juicio, tú le puedes decir, señor juez, sí tengo prueba nueva.
Aquella que no pude ofrecer en la etapa intermedia, en el primer supuesto, ¿cierto? Pero que estoy ofreciendo en este momento. ¿Se entiende o no? Si es un primer supuesto de la prueba, solamente quiero que se entienda. En el caso que yo les había puesto, doctor, usted se somete a la conformidad con la acusación, Romeo, ¿cierto? Y Julieta dice, no. ¿Sí o no? La declaración del doctor, ¿la podré ofrecer como prueba nueva, sí o no? Sí. ¿Por qué? De la declaración de él, ustedes tenían conocimiento desde hace mucho, porque el señor desde que lo capturaron había dicho que la droga era suya, ¿sí o no? Y eso obviamente a ustedes les conviene, ¿no? Porque los va a ayudar en el juicio. Pero la cosa es, ¿el señor es acusado o es testigo? No, es que ya se convierte en testigo. ¿No? Claro, pues, porque cuando en etapa intermedia tú tenías la posibilidad de ofrecerlo, no podías hacerlo porque la declaración de acusado no se ofrece, ¿cierto? Cuando él se somete a la conformidad con la acusación, se convierte en lo que el antiguo código llamaba un testigo impropio, ¿cierto o no? Entonces, al pasar de acusado a testigo impropio, quiere decir que recién existe como prueba, ¿sí o no? Porque la declaración de acusados no es prueba. Entonces, miren, dense cuenta que ese es el mejor ejemplo para prueba nueva propiamente dicha. ¿No podías ofrecerla antes, sí o no? Porque no existía, pues. Recién a partir de que se somete a la conformidad con la acusación, puedes ofrecerlo como prueba. ¿Se entiende? Miren. Pero, ¿qué pasa en el caso que yo les acabo de contar de la señora? Y efectivamente, la señora agarra y me dice, doctor, miren, a mi esposo lo están acusando de delito de robo, ¿sí o no? Yo he leído ese documento y dice que mi esposo ha estado robando el 15 de febrero a las 8 de la noche en el cruce de Salaberry con Cuba. ¿Ya? Y doctor, yo le enseñé al fiscal estas fotos en su momento, donde mi esposo, el 15 de febrero, a las 8 de la noche, estaba tomando con sus amigos en la esquina como siempre. Lo tienen fotos, lo tienen videos, era cumpleaños de su amigo. Todo lo tiene armado. Pero ¿qué pasa? Que el plazo de los 10 días pasaron. ¿Lo podré ofrecer como prueba nueva? Miren, se fue el plazo. ¿Lo podré ofrecer como prueba nueva? A inicio del juicio, sí. ¿A inicio del juicio? ¿Es nueva? Sí, porque en un caso, No es nueva. él no puede ser que tenía conocimiento. No es nueva porque tenía conocimiento la señora. Tenía conocimiento. Nueva es cuando ella desconocía. Esa prueba existía. Tanto existía que está en la carpeta fiscal. ¿Ah? Ya, no está en la carpeta fiscal. Ya, no está en la carpeta fiscal. Y cuando el señor declara que ese día le estaba tomando con sus amigos. ¿Sí o no? No, estamos en prueba nueva. Al final puede ser prueba. Si es que al juez le da la gana. Pero siempre y cuando se puede ofrecer, y eso tendrá que liderar para llegar a decirte por qué no puede ser prueba nueva. Perdón, prueba de oficio. La juez dice no quiero. Porque yo no puedo suplir el trabajo de las partes. ¿Sí o no? No puede decir eso. Pero es que, doctor, si es que yo admito eso, estoy haciendo el trabajo del abogado, ¿sí o no? Pero claro, y la prueba de oficio tiene como límite no suplir el trabajo de las partes. Pero ahorita llego a ese tema de la prueba de oficio y su diferencia con prueba complementaria. Pero ahorita solamente quiero arrancar con prueba nueva, que es el momento procesal al inicio del juicio. Entonces la pregunta es, ¿esa prueba la podríamos ofrecer como prueba nueva o no? Yo creo que la respuesta tendría que estar, si es que acá me lo han puesto, ¿cierto? En el propio artículo. ¿Alguien tiene el código a la mano? ¿Alguien tiene el código a la mano por ahí? ¿Sí? ¿No? A ver, ya, lo de memoria. A ver, doctor, el doctor siempre nos ayuda con su código. 422.
No, esa es apelación. 373. Apertura de juicio, inciso 1. A ver. Instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal del acusado, la presentación jurídica, el momento objeto de acusación y el nombre del agregado. Ya. ¿Estás seguro? A ver, préstame. Acá. Bien, 373, inciso 1. Culminado el trámite anterior, o sea, lo que hemos hablado, del alegato de apertura y de conformidad con la acusación, si se dispone la continuación del juicio, o sea, el autor dijo, no me someto a la conformidad, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. ¿Está ahí? ¿Se entiende? Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Miren, repito. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Eso dice el código. Continúa. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. ¿Estamos? Esa es la prueba nueva propiamente dicha. Primero. Esa es la prueba propiamente dicha. Entonces, en el caso que yo les estoy poniendo, hay un problema, ¿sí o no? Hay un problema porque la verdad está aquí en la mano, ¿cierto? O sea, tienes la prueba que establece la inocencia de la persona. Pero por otro lado, estás peleando con lo que en etapa intermedia se conoce el principio de preclusión procesal, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el código establece que los plazos que rigen la actuación fiscal, ¿cierto?, solamente su incumplimiento solamente acarrea responsabilidad disciplinaria, dice el código, ¿cierto o no? El derecho a acusar no caduca, pero en el caso de los acusados, los abogados de los acusados, ahí sí, ¿cierto? Si no cumples el plazo, no es que luego puedes presentarlo, si no lo hiciste, no lo puedes hacer en su momento, principio de preclusión. Entonces tenemos un problema de verdad contra principio de preclusión procesal. Una interpretación amplia de este artículo puede llevarnos a la siguiente diferenciación. Noten que el artículo dice pueden ofrecer nuevos medios de prueba, ¿cierto? Lo habíamos conversado en alguna oportunidad, ¿no, autor? El código dice ofrecer nuevos medios de prueba. Si ustedes regresan a la teoría de la prueba, van a encontrar que el concepto medio de prueba es un concepto que en realidad ha sido creado por el derecho, ¿sí o no? Porque ustedes pueden encontrar los conceptos de fuente de prueba, órgano de prueba y medio de prueba, ¿sí o no? Entonces, se entiende que el legislador, cuando regula el supuesto de prueba nueva, conoce la teoría de la prueba, ¿cierto? Y sabe que el uso de un término puede darle un sentido diferente a la norma, ¿sí o no? Entonces, una cosa es fuente de prueba y otra cosa es medio de prueba, ¿sí o no? A partir de ahí, ¿qué diferencia existe entre la fuente de prueba y el medio de prueba? Así, en dos palabras o en tres. La fuente de prueba es un concepto que existe en la naturaleza, ¿cierto? El concepto de persona, por ejemplo, ¿sí o no? El medio de prueba es un concepto creado por el derecho, ¿sí o no? Solo existe porque el derecho lo ha creado, porque así el derecho lo ha establecido. Por ejemplo,
el medio de prueba testimonial. ¿Sí o no? El medio de prueba documental. El medio de prueba pericial. El medio de prueba material. ¿Sí o no? Es más, el derecho procesal penal ha creado medios de prueba en específicos. ¿Sí o no? No hay más medios de prueba que los que el propio código regula. Pero fuentes de prueba puede haber cantidad, porque son conceptos de la naturaleza, ¿sí o no? Entonces imagínense este supuesto. En una audiencia de control de acusación se verifica que al abogado, a la fiscalía le pregunta: señor fiscal, ¿tiene pruebas para ofrecer para juicio? Y el fiscal obviamente dice: acá tengo mis 10 pruebas, ¿cierto? Actor civil, ¿usted tiene pruebas para ofrecer al juicio? Sí, claro, tengo 15 pruebas para ofrecer. Corre traslado al otro lado y le pregunta al abogado: ¿usted tiene pruebas que ofrecer en etapa intermedia? Y el abogado dice: disculpen, pero me olvidé de ofrecer pruebas. Me olvidé, no sabía que había que ofrecer pruebas. Yo pensé que solicitando el sobreseimiento ya no había que ofrecer pruebas. No, señor, usted debía ofrecer pruebas, ¿cierto o no? ¿Quiere decir que hay un desconocimiento, sí o no? Entonces, pregunta: si es que ese fuese el supuesto, que pasa muy seguido, yo podría ofrecer como prueba nueva, por ejemplo, estas fotografías de las que estoy hablando, el video del que estoy hablando, porque en realidad existía un desconocimiento de los medios de prueba. ¿Sí o no? Porque el conocimiento de un medio de prueba no lo puede tener un mortal cualquiera. El conocimiento de un medio de prueba debe tenerlo un abogado necesariamente, porque el concepto medio de prueba es un concepto creado por el derecho. ¿Cierto o no? Si es que el código dijese conocimiento de fuentes de prueba, la cosa podría cambiar. ¿Cierto o no? Es más, miren, tan regulado es este concepto de los medios de prueba. Yo los invito a ver el juicio de la familia Sánchez Paredes. Cuelgan los videos del juicio en Justicia TV. ¿Y saben qué pasó en el juicio? Que los abogados de la defensa, los mejores abogados del país, ¿no?, llegan a juicio y dicen lo siguiente: quiero ofrecer como medio de prueba, quiero ofrecer como prueba la declaración de Gunther Jacobs, que va a venir a juicio a declarar. ¿Sí? Gunther Jacobs ha hecho un informe jurídico para este caso. ¿Qué Gunther Jacobs? ¿Me va a ir a juicio a declarar? El otro abogado: quiero ofrecer el informe. Pregúntenle al doctor Almanza, que viene en la clase que viene, me parece, ¿no? Pregunten porque él es el fiscal del caso. Entonces, miren, y obviamente el doctor se opuso, ¿no? El otro abogado agarra y dice: quiero ofrecer el informe jurídico del profesor Asensio Mellado. Quiero ofrecer el informe jurídico de Miguel Polaino Porras. Quiero ofrecer el informe jurídico de Claudio Orsín, que vendrá a este juicio. Sí. Y se ofrecieron los informes jurídicos. Entonces, lo que obviamente reclamaba la fiscalía era: los medios de prueba están delimitados en el código. Uno no puede exceder de los medios de prueba. Los medios de prueba finalmente terminan siendo, ustedes son fuentes de prueba, ¿ya? Los medios de prueba terminan siendo puentes que hacen que ustedes, fuentes de prueba, puedan ingresar al proceso. Y cada uno, dependiendo de su naturaleza, ingresa a través de un medio de prueba previamente determinado. Por ejemplo, si usted es una fuente de prueba personal, doctora, el medio de prueba, o sea, el puente a través del cual ingresa al proceso, necesariamente es el medio de prueba testimonial. ¿Sí o no? Si usted, doctora, es un documento, el medio de prueba previamente determinado por la ley es el medio de prueba documental. ¿Sí o no? Si es una persona con conocimientos especializados en una ciencia, por ejemplo, su medio de prueba determinado es el pericial. Cada uno, dependiendo de su naturaleza, tiene un medio de prueba previamente establecido. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es: ¿a qué medio de prueba va a ingresar la declaración de Gunther Jacobs? ¿Testimonial? Los testigos son aquellos que han percibido los hechos. ¿Sí o no? ¿Documental? ¿Sí o no? ¿Pericial? O sea, ¿va a explicar el derecho?
¿Sí o no? Pero se pondría porque tendría que explicar el derecho. Y yo la no me escurio, ¿no? Se presupone que el juez conoce el derecho, ¿cierto o no? Entonces, miren, hasta ese punto llega ese debate tan técnico de entender qué es un medio de prueba. Miren, si ese es el extremo, ¿por qué no lo podríamos utilizar en el caso que yo les estoy planteando? Ofrecer prueba nueva por desconocimiento del medio de prueba. Me gustaría decir que esa es una idea mía, pero no lo es. Esa idea fue planteada tal cual les estoy contando en el caso del exministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso. Porque al exministro de Justicia le pasó lo que les estoy contando. En la audiencia de etapa intermedia no le ofrecieron pruebas, pese a tenerlas para ofrecerlas. En etapa de juicio tampoco ofrecieron prueba nueva. Y en etapa de apelación de sentencia, cambio de abogado y sobre el nuevo abogado intentará ingresar prueba nueva a través del concepto que les he explicado hace un momento. Por lo menos en teoría, eso se ha intentado desarrollar para casos tan extremos como el que les estoy contando, ¿no? Porque el otro autor sería el camino de la prueba de oficio. Pero yo, por ejemplo, tengo un juicio ahorita en curso en Pucallpa. Y ahorita les cuento el caso, Mejor les cuento el caso para entrar a ese punto ya. Ahorita voy a llegar a la prueba de oficio, pero mire, doctora, lo poco probable que podría ser. A una persona lo detienen en una embarcación, allá en Pucallpa. Lo detienen arbitrariamente y le dicen, a ver, ¿dónde están tus cosas? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están tus cosas? Te he preguntado, ¿cuál es tu maleta? Uy, mi maleta es la naranja que está ahí. Saca la maleta, para, se lo labre. ¿Qué es esto? $350.000 en efectivo. ¿Qué? Yo he contado 320, ¿sí? Pero la cosa es que encuentran, ¿no? $320.000 en efectivo, en billetes de $100. Entonces, ¿a dónde llevas este dinero? No, yo no sabía que era dinero. A mí me dijeron que lo había dado más a un señor. Ya, sigue nomás tu camino, ¿cierto? Lo dejan, el policía lo sigue, el hombre inocente llega con su maletita y le dicen, bueno, acá te he traído esto que me han mandado. Y el otro le abre la puerta y apenas le abre la puerta, ¡policía! ¡Alto! ¿Cierto? Usted también está transportando el dinero. ¿De quién es ese dinero? No sé, señor, pero ¿qué pasa acá? Guarda silencio. Inicia la investigación por delito de lavado de activos, con delito fuente en narcotráfico. ¿Sí? Con delito fuente en tráfico ilícito de drogas. Por circulación de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Ya acabando la investigación, ya casi al finalizar, se aparece Jefferson y dice, disculpe, vengo a reclamar mi dinero. Sí, esos $380.000 que han encontrado son míos. ¿Cuál 380? Son $300.000. ¿Cierto? Entonces llega y dice, pero son míos. A ver, siéntese acá, declare, a ver, explique por qué son suyos. Yo se los di a ese señor para que me compre un terreno. Yo soy un empresario, ¿cierto? Acreditado como empresario, tengo un movimiento económico, por eso que le di esa plata, yo manejo mucha mayor cantidad que esa. ¿Y por qué se lo debo a él? No tengo por qué explicarte a ti, se lo di a él para que lo ponga un terreno. ¿Cierto o no? Entonces, y aquí también por mí, lavado de activos. En la modalidad de conversión y transferencia. No estoy auditando ni invitando absolutamente nada. Ese es el caso. Ese señor tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Pero, ojo, tiene un antecedente, tuvo un proceso, pero fue absuelto de él. Solo uno. Él no sabe nada. ¿Cierto? El caso está en juicio. Y bueno, uno, como les digo, sería bonito que el caso uno como abogado lo conociese desde las diligencias preliminares, no se asesoría del caso, pero a mí me llamaron para el juicio recién. Entonces yo pregunto, ¿qué pruebas han ofrecido? Le pregunto al empresario, solo defiendo al empresario. Y el empresario me dice, ¿cómo que tenía que ofrecer pruebas? Claro, le digo, ¿no ofreció pruebas? Ahí présteme el auto de enjuiciamiento. Reviso el auto de enjuiciamiento y efectivamente no había ofrecido ni una sola prueba. Pero la fiscalía había ofrecido a ¿sabe quién? Al contador del señor. Entonces dije, bueno, por ahí está el tema. ¿Sí o no?
Porque el contador puede explicar, señor, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto ganó en el año 2012? Oye, yo gané 2 millones. Me equivoqué al cobrar los honorarios, dije primero. Pero la cosa es que el señor tiene capacidad económica, ¿se da cuenta? Pero no tengo cómo probarlo. La Fiscalía, equivocadamente, ha ofrecido al contador. Entonces, miren, solamente tenemos al contador. Y la defensa de ese señor, no el empresario, del otro señor, ha ofrecido el balance general de la empresa de este tercero. Y ese balance general del año 2012 dice que el señor había tenido un ingreso, una utilidad de 1.256.000 soles. O sea, se podía entender, el caso es del año 2012, se podía entender que él tenía capacidad económica, ¿no?, para entregarle el dinero. Entonces, cuando el contador va a juicio a declarar, se le hacen las preguntas, ¿no? Y el colegiado, como es natural en nuestro país, también hace sus preguntas aclaratorias, ¿cierto? Hace las preguntas aclaratorias y, por ejemplo, le dice, señor, ¿y usted cómo hizo este balance general? ¿No? Y el señor dice, bueno, la verdad es que yo era bachiller cuando lo hice, ¿cierto? Entonces, ¿no? Y decía, oye, ¿cómo que cállate, no? Pero los bachilleres podíamos en ese tiempo hacer balances generales. Estamos hablando del año 2012. Recién se ha pedido, él dijo que recién se había pedido título para hacer balances generales a partir del año 2015, si mal no recuerdo. Pues claro, eso no lo habíamos hablado anteriormente, o sea, eso no me lo habías dicho, ¿no? Era una pregunta que yo obviamente no esperaba. Entonces la juez, una de las magistradas agarra y le pregunta y le dice, a ver señor, pero explíquenos estos montos que dice acá, utilidad neta, bienes activos, pasivos, ¿no? O sea, hay un montón de términos que ni yo mismo entendía. Entonces él le pregunta, no, pero doctor, o sea, en realidad no es que él haya tenido 1 millón de soles en efectivo, ¿no? ¿Que no? No, claro, ¿cómo va a tener 1 millón? Entonces, ¿cómo explica este monto? No, lo que pasa es que ahí se suma, por ejemplo, los bienes que el señor tiene, terrenos, ¿cierto? Yo en ese juicio voy a pedir. Entonces, doctor, en mi desesperación, ¿qué es lo que he hecho? Yo me he buscado todas las boletas y facturas que esa empresa ha emitido en el año 2012 y las tengo toditas, así, las he llevado a buscarla 3 veces ya. No me graben, por favor, que se van a enterar que voy a presentar eso. No, espérate. Entonces miren, así. Y claro, yo he llegado con una hojita, así nomás. Es una carta que me manda el contador y me dice, te estoy anexando todas las boletas. Eso de ahí lo tengo escondido atrás de la puerta. No, ofrezco la carta y cuando la admitan, traigan todo el anexo. Claro. Pero ¿qué pasa, doctor? La única posibilidad que yo tengo de que eso ingrese a juicio es la prueba de oficio. ¿Sí o no? Y la verdad que yo no creo que nos ayuden mucho, porque si ellos admitiesen esas boletas, van a poder establecer que se han hecho pagos en efectivo de montos aproximados de $1.000, $3.000, $1.000, $3.000. Las boletas varían en los montos, pero la cosa es que las personas pagan en efectivo y dejan la plata. Entonces era posible que él le dé dinero en efectivo, ¿cierto? Pero mira el riesgo que me corre. ¿Y si no me acepta? Yo que aquí sabemos que no había un tema de centralización. ¿Te quedó? De balcanización, es decir, sí, claro, no había. Sí, claro, no había obligación de balcanizar. Exacto, por eso digo. Pero para la fiscalía y para cualquiera, cuando ve $350.000. Porque tú ves que lo primero que deben haber tenido cuando una cartera es con referencia a que el dinero es ilícito, que de dónde salió, si lo puede demostrar, y aún así usted lo diga que lo tuvo debajo del colchón, ¿de dónde salió? Por menos, yo he visto condenas. Pero por supuesto, pero me refiero al caso específico. Pero ya. Pero la única forma de que yo pueda probar de que el dinero es lícito es que me acepten las boletas. Que no fueron ofrecidas en etapa intermedia.
Entonces tengo que ofrecerla como, decir, por si acaso, llévense esto de oficio, ¿no? Ustedes. Y si me dicen, no, ¿qué hago? Si no es recurrible. No, pero no es recurrible esa decisión. Entonces se dan cuenta. Ahorita voy a llegar a desarrollar extenso lo de la prueba física y prueba complementaria, pero mira el problema que se genera, ¿no? Y que la única salida que yo tendría en realidad, al inicio del juicio por lo menos, sería esto de la prueba nueva, ¿cierto? Una forma de darle la vuelta a los problemas que se presentan en la práctica es esto que les comento. Decir que no existió en realidad conocimiento de un medio de prueba, ¿cierto? Porque la señora no tiene por qué saber que es un medio de prueba y que solo tiene 10 días para contestar la acusación y que si no lo hace en ese plazo, pese a haber solicitado el sobreseimiento, nunca más le va a permitir la prueba, ¿no? Además que sería posible, y ha pasado, y tengo un par de resoluciones al respecto, donde el juicio, como este es un concepto que venimos desarrollando ya hace tiempo, y no sé por qué tenemos esa suerte que los casos nos llegan y nos dicen, nosotros para que nos defiendan en etapa intermedia, y ya recontra que se pasaron los 10 días, ¿no? Entonces, igual presentamos nuestro escrito, ¿no? Para que usted por lo menos le dé una ojeada, pero hay algunos que no dicen, téngase por no presentado, hay algunos que no dicen así, hay otros que ya ni siquiera dicen nada, pero no nos permiten organizar una audiencia. Entonces, hay algunos problemas que se generan. La única forma de solución que le hemos encontrado es esa que les acabo de contar, y otra, aplicación del principio de proporcionalidad, ¿cierto? Porque ustedes tienen, miren, ustedes tienen la búsqueda de la verdad, de parte suyo, ¿sí o no? Porque el proceso se entiende que eso es lo que busco, por lo menos lo que quiere es aproximarse. Entonces, tienen ustedes la búsqueda de la verdad, ¿contra qué? Contra un límite formal, que es el principio de precaución. Y si es que el principio de legalidad ha cedido, ¿por qué no puede ceder el principio de precaución? Ustedes se acordarán, no sé si ustedes se acuerdan del caso de los guardianes del muro. En la Alemania nazi, matar judíos estaba permitido, ¿cierto? Es más, era obligación. Aquellos que intentasen cruzar el muro, bala, ¿cierto o no? Cuando esos guardianes fueron procesados, la defensa que ellos tuvieron fue principio de legalidad. Al momento de la comisión de los hechos, eso no era delito, estaba permitido, ¿sí o no? Entonces, con ese argumento, todos los alemanes tenían que haber sido absueltos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Flexibilizaron el principio de legalidad y dijeron que en realidad, por ejemplo, Radbruch había señalado que en realidad eso forma parte de un concepto que ellos denominan jus cogens. En cualquier estado del mundo, matar siempre va a estar prohibido, pese a que la norma diga que está permitido, ¿cierto? Flexibilizaron el principio de legalidad, ¿se dan cuenta? Entonces, si es que el mayor principio del derecho penal ha cedido, porque no puede ceder al principio de precaución frente a la verdad, por ejemplo, ¿sí o no? Y frente a la garantía de defensa eficaz que merecen todas las personas. Si es que en algún momento se les presentase un caso de esa naturaleza, por lo menos ahí yo les puedo pasar esas 2 o 3 resoluciones que hemos conseguido, donde el juez dice, ya está bien, por esto, y las jala en juicio. En etapa intermedia tengo 2 y en juicio 1 nada más. Es bien difícil, pero puede pasar. Ahora, no se puede introducir, no es que no se puede. Ya, pero el abogado a un testigo, pregunta a la fiscalía directa, ganar. ya. Y entonces a través de eso, pero el fiscal también se queda en mojeta, Claro. Y entonces, ese regresa, y ahorita llego a eso, sí es posible. Y se admite un documento así, amigo, actualmente estamos en... Ahora, la otra también podrías usar, agarras y lo lees en el alegato de clausura y si nadie se da cuenta, pues no está. Puede ser, pero es ya parte de la regresa. Para la fe procesal, Pero mira, lo que yo les acabo de leer, ese inciso 1, es la prueba nueva. O sea, aquella de la cual no tenías conocimiento, ¿cierto? Pero el inciso 2 regula un segundo supuesto de prueba nueva,
que es aquella que tú ofreciste prueba en etapa intermedia, ¿cierto? Y tú tenías que sustentar pertinencia, utilidad, conducencia y legalidad, ¿cierto? Como regla general. Si el juez de investigación preparatoria no te admite la prueba, tú al inicio del juicio puedes ofrecer prueba nueva en su supuesto de reexamen, ¿cierto? Y decirle, señor juez, el juez de investigación preparatoria me dijo que esa prueba no era útil, pero vengo acá a explicarle, como dice el código, con especial argumentación, porque es que la prueba en realidad sí es útil, ¿no? Esos son los dos supuestos de la prueba nueva, doctor. Sí, ¿qué pasa que, por decir que a pesar que en la intermedia, cuando se debate en la audiencia de control, ¿qué pasa cuando a esas pruebas, incluso en la audiencia de control, prueba ilícita? Y a pesar del inicio, igual la fiscalía a veces quiere ingresarlo como prueba, como reexamen. A veces pasa, ¿no? Ellos, a pesar de un momentito, acá en el juicio dice que está siendo prueba prohibida, prueba ilícita, igual así ellos lo presentan en el juicio como reexamen. Pero es que si no ha sido admitida, sea cual sea la causal por impertinente, ¿cierto? Podría plantear el examen. Igual, aunque sea prueba prohibida, igual. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se entiende, o sea, como regla general se entiende que en etapa intermedia lo único que tienes que decir es pertinencia y utilidad. Nada más, ¿cierto o no? Pero en realidad lo que tendrías que explicar es pertinencia, utilidad, conducencia y legalidad. Entonces, si el juez inadmite una prueba por alguna de esas causales, lo que el código dice, o sea, no dice solamente aquellas que no fueron admitidas por impertinentes o por inútiles. O sea, dice, tú puedes ofrecer aquellas que no fueron admitidas. Simplemente es lo que dice el código, ¿no? Si dice que son aquellas que no han sido admitidas y la prueba no ha sido admitida, ¿sabe cuál será la causal? Podrías plantearlo en el examen, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, eso respecto a la prueba nueva. Igualito en juicio de segunda instancia, ¿cierto? En juicio de segunda instancia, igualito puedes ofrecer prueba nueva en los mismos supuestos, ¿ya? Pero acá sí hay un tema importante. Cuando tú quieras ofrecer una prueba que fue inadmitida indebidamente, tendrías que haber realizado la reserva, dice el código. A mí me ha pasado que, por ejemplo, estás en juicio de apelación y te preguntas, doctor, ¿pero hizo la reserva? ¿Qué reserva? ¿Cierto? Ojo, pero no en la primera, porque en la primera me han preguntado, ¿doctor hizo la reserva? ¿Dónde dice en el código que debo hacer reserva? Para el juicio de primera instancia, el código no exige que haga reserva. Lo que pasa es que el código para el juicio de segunda instancia sí dice previa reserva. Entonces me ha pasado que una vez me han sorprendido y me han dicho, doctor hizo la reserva, eso fue en Trujillo, me parece. Pero, ¿qué reserva? Doctor, usted que enseña, no sabe. Yo le digo, ¿reserva? Sí, entonces yo digo, veo mi código y para primera instancia no dice que tienes que hacer reserva. Y para segunda instancia dice que tienes que hacer reserva. O sea, es un sinsentido, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tendría que primar, creo yo, independientemente de esta formalidad procesal, será el derecho a la verdad. Al fin y al cabo, ya, doctor, ya no hice una reserva. Quiero plantear un test de proporcionalidad. ¿Dice algún problema? ¿Cierto o no? O sea, al fin y al cabo, ya no hice la reserva, que por eso no me van a aceptar la argumentación. Quiero argumentar, ¿cierto? Como diría, no sé si ustedes vieron esta audiencia de prisión preventiva, una pelea, la tengo ahí colgada, entre un abogado cusqueño y un juez de investigación preparatoria de acá del subsistema anticorrupción. Que el juez no lo dejaba hablar y el abogado se paró y dijo, usted me tiene que escuchar. Porque ese es mi derecho y entrar en una bronca maldita. Le recomiendo ese video, está colgado aquí. Ya, pero bueno, prueba nueva en esos dos supuestos. ¿Estamos? Bueno, esto obviamente ya le expliqué, ¿no? Si vas a ofrecer prueba nueva, en el supuesto del desconocimiento, tú tendrías que sustentar primero que la prueba es útil, que la prueba es pertinente, que la prueba es conducente, que la prueba es legal de ser necesario y al mismo tiempo el conocimiento posterior.
O sea, además de esos requisitos con los que tuviste que haberlos ofrecido en etapa intermedia, tendrías que sustentar por qué tomaste conocimiento con fecha posterior, ¿no? Y, a ver, si yo les trajese, por ejemplo, una pericia en ingeniería civil con fecha posterior a la audiencia de control de acusación, ¿es prueba nueva o no? Sí, podría ser, porque no ofrecido también eso porque... No existía antes, tiene fecha posterior a la audiencia de control, no existía antes, no podía ofrecerlo, pero tenías la posibilidad de ofrecerlo. Ese tema te ha sucedido. ¿Cierto o no? ¿Se dan cuenta del punto? O sea, nueva es, porque ha existido después. La fecha del informe pericial es de fecha posterior a la audiencia de control. Eso quiere decir que ha existido después, puedes ofrecerla como prueba nueva. Pero viene la respuesta que dice, oye, pero la posibilidad de mandarla a hacer antes, sí la tenías. En cuanto a la fecha de envío de realización de esa pericia, haya sido como anterioridad. Es decir, no puede haber sido ¿Como anterioridad qué, doctor? ¿A la audiencia de control? A la audiencia. Ya, pero usted se refiere al caso de la fiscalía. Porque la fiscalía necesariamente tiene que mandar su oficio, ¿no? Y decir, solicito, se designe un perito. Pero en el caso del abogado defensor. No, pero también hay que ver el tema económico. Yo se los digo porque, por ejemplo, presenta una pericia, fecha pasada. Entonces yo digo, señores magistrados, vengo a sostener que la prueba es pertinente. Porque es pertinente, ¿por qué? Porque tiene relación con un hecho objeto de imputación. La prueba es útil, ¿por qué? Porque va a contribuir a probar para la defensa el siguiente hecho, ¿cierto o no? La prueba es conducente, porque la fuente de prueba es personal y el medio de prueba es testimonial. Y es nueva porque la fecha de existencia de este documento es posterior a la fecha de la audiencia de control, ¿cierto? Entonces, lo primero que el juez agarra y me pregunta es, doctor, ¿usted fue el abogado que estuvo en la audiencia de control de acusación? Sí. ¿Y por qué no lo mandaron a hacer ahí? ¿Cierto o no? Entonces, les digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que me dicen, no se admite la prueba nueva, porque existía la posibilidad de mandarla a hacer antes del control de la acusación. Y no se hizo, ¿no? Frente a ese supuesto, igualito regreso y digo, y la garantía de defensa eficaz y el principio de proporcionalidad. A aferrarnos a eso, ¿no? Porque tenemos ese problema de los 10 días. Ahora, esto ya lo expliqué, ya. Casación 9-2012. Este es importantísimo. Porque a mí no me acepta. O sea, mi abogado defensor, no lo digo, no es que esté herido, ¿no? Pero miren lo que pasa en este caso. La fiscalía, cuando formula su acusación, no ofrece el testimonio de la víctima. Casación 9-2012 no ofrece el testimonio de la víctima. Y para subsanar el error, en el inicio del juicio, aporta el testimonio como prueba nueva. Y esa prueba es admitida por el colegiado en juicio. O sea, en realidad no es nueva. ¿Sí o no? Se debe a un error del fiscal. Y ahí sí se admite. No, o sea, no dejo ahí nomás, no es que esté resentido, pero ahí se lo dejo para su tiempo, ¿no? Perfecto. Termina la fase inicial. Alegato de apertura, ¿cierto? De todas las partes, conformidad con la acusación y prueba nueva. Perdón. Después de la prueba nueva, tendría que venir la declaración del acusado. Porque no, la declaración del acusado no podría estar en la fase probatoria. Porque la declaración del acusado no es prueba, ¿cierto? Entonces tendría que ser parte de la fase inicial necesariamente. El doctor San Martín ha incorporado el examen del acusado en la fase probatoria. Pero consideramos que la declaración del acusado no es fase inicial, ¿cierto? Al punto que los invito a revisar el recurso de nulidad 512-2005 Junín, si mal no recuerdo. Si me equivoco, me avisan por favor. Pero en ese recurso de nulidad 512-2005 Junín, sí.
la Corte Suprema estableció que los acusados podrían mentir en juicio sin ningún problema. Y inició el debate sobre si los acusados en realidad tienen derecho a mentir o no. No, porque yo puedo decir lo que quiera, ¿cierto? Y luego cambiar mi versión, no hay ningún problema. Al final yo puedo mentir, quien tiene que probar que soy responsable de la fiscalía, ¿cierto? Ese recurso es muy interesante, lo utilizamos bastante en juicio. Pero bueno, termina la fase inicial. Yo creo que lo del examen del acusado es más un tema de litigación oral sobre si el juez puede hacerle preguntas al acusado, por ejemplo, quién inicia con el interrogatorio del acusado. Quiero regresar con un tema de litigación oral cuando termine la parte de acusado. Luego de terminada la fase inicial, pasas a la fase probatoria, ¿cierto? Arrancamos con prueba de la fiscalía y el código ha establecido un orden: testigos, peritos, prueba material, prueba documental, ¿cierto? Y bueno, esta realización de inspecciones que es excepcional, ¿no? En ese orden: testigos, peritos, documentos. En concreto, lo que es clásico en un juicio, ¿cierto? En ese orden necesariamente. Primero en el caso de fiscalía, en el caso de los acusadores, de los que solicitan, y luego en el caso de los que se defienden. Entiéndase acusado y tercero siendo responsable, ¿ya? Ese es el orden, necesariamente. Una vez terminada la fase probatoria, pasamos a la fase final, ¿cierto? Y aquí un tema importantísimo, antes que se me pase. Yo les he dicho que uno de los principios más importantes y con los que generalmente ganamos casos es el principio de congruencia procesal. El fiscal solo puede acusar por aquello que fue objeto de investigación, ¿sí o no? Perfecto. Si es que el fiscal te investiga por el hecho 1, no te puede acusar por el hecho 1 y 2, ¿cierto? Es más, les conté el caso, es decir, les conté el caso de un policía, ¿cierto?, que supuestamente le había dado armas a las personas que cometieron robo en el peaje, ¿sí o no? La fiscalía no incorporó el hecho, ¿cierto? Y lo quiso acusar en etapa de trabajo. Entonces, miren, ese hecho que no puede mutar, así como tampoco pueden mutar las personas que han sido objeto de investigación, ¿cierto? Lo único que podría mutar es la calificación jurídica. Eso está permitido, cumpliendo ciertas reglas. Pero la cosa es que el hecho y las personas no pueden cambiar, nunca pueden cambiar. Y el auto de enjuiciamiento es el que delimita ese elemento fáctico, ¿sí o no? ¿Qué le parece, autora, que usted ya está terminando su juicio? Ha declarado el último testigo y se ha realizado la última prueba documental. Y ya por pasar a la fase de alegatos finales, el fiscal llega y le dice: quiero aumentarle un delito más. Perdón, quiero agregarle un hecho más. ¿Puedo hacerlo o no? Claro que puede hacerlo. Ese procedimiento se llama el procedimiento de acusación complementaria. El fiscal, ¿cierto? Miren, se lo voy a leer, eso es importantísimo y no lo veo acá. Es más, tengo un artículo escrito al respecto. Lo van a encontrar como el procedimiento de acusación complementaria en el nuevo Código Procesal Penal, y está explicado, está colgado en la página, en este portal de leyes. Sí. Miren, el procedimiento de acusación complementaria. El fiscal antes de concluida la fase probatoria, puede incorporar un nuevo hecho. Acá está. Tenemos. No entiendo. A ver, pero más o menos recuerdo. Miren, el código dice así:
antes de finalizada la fase probatoria, antes de culminada esta fase probatoria, el fiscal, a través de una acusación complementaria, podrá incorporar nuevos hechos e incluso modificar la calificación jurídica. Pero ojo, el código exige que para que eso pueda pasar exista un nuevo hecho o una nueva circunstancia que se haya generado a lo largo del debate probatorio. ¿Se entiende? Es posible, sí, es posible que al último minuto le cambien las reglas del juego. Es posible. Es posible. Yo ejercí defensa de un funcionario público en un caso importantísimo para mí, obviamente para él y para la región, en el cual Fiscalía había presentado una acusación complementaria al último momento y le cambiaban la pena y le decían que la pena ya no iba a ser 4 años suspendida, sino que ahora iban a ser 6 años efectivos. Y entendíamos nosotros que esas reglas del procedimiento de acusación complementaria no se habían respetado en el caso. Los invito a leer el artículo. Es interesantísimo. Eso porque había un testigo que hizo todo bien, pero al final nunca se supo que esa persona tenía armas y guardaba las armas, todo. Entonces, nunca se supo, pero él dijo, claro, yo fui el que tenía y el que daba, lo que hacía, no. Y entonces, genera un nuevo hecho, porque por tenencia ilegal se genera. Ah, ya, ok. Claro. A partir de la declaración del acusado, ya. Porque no había sido acusado, sino había sido de milicia, ¿no? Ya. Pero, porque se le dijo no. Entonces, ya, bueno, se abre otra y lamenta la pena. Claro. O sea, mire, surge un nuevo hecho, ¿cierto?, a lo largo del debate, pero si es que surge un nuevo hecho, imagínense eso. Surge un nuevo hecho a lo largo del debate. Los hechos tienen que ser probados, ¿sí o no? Y así como tienen que ser probados, tendrían que ser contraprobados. Eso quiere decir que si esa posibilidad surgiese en el juicio, a ustedes les tendrían que dar el derecho a ofrecer prueba nueva, ¿cierto?, que en su momento no podían ofrecer porque hay un hecho nuevo que ha surgido en el juicio, por ejemplo. Les tendrían que decir, doctor, usted tiene la posibilidad de pedir la suspensión de la audiencia por el plazo de 5 días. No se preocupe, váyase y si quiere regresa y nos ofrece prueba nueva respecto al hecho nuevo que acaba de surgir. ¿Cierto? Entonces, es un tema interesantísimo. Yo los invito a revisar al respecto. También ofrecieron prueba nueva de otro, a las expresiones de otro. Hay un concepto en litigación que no ha sido muy bien desarrollado en el país, pero por ejemplo en el sistema colombiano se admite muchísimo, que es el concepto de prueba sobre prueba. O sea, en juicio, ¿cierto?, a través de la declaración de un testigo, por ejemplo, surge información. Entonces yo puedo traer prueba, no es nueva, pero como la información del testigo ha surgido, que me hace daño, entonces yo puedo traer prueba contra esa prueba, o prueba sobre esa prueba, ¿cierto? Obviamente el código no regula eso. No lo he visto solicitado en el país, pero en el sistema colombiano lo he visto en cantidad de jurisprudencia. ¿Ya? Hay otra cosa, que los abogados, cuando hay juicio, la fiscalía a veces presentan, van descartando, pero a veces el abogado se queda en eso, por ejemplo, ¿no? Tal vez esa teoría de ese testigo le puede servir. La fiscalía descarta por algo, no es porque es por gusto, no es por impertinente. Entonces, hay estrategias y el abogado nunca se pone, porque si es el... Ese es un tema interesante. Cuando, en fase probatoria, arrancamos con declaración de testigos de fiscalía. Resulta que el fiscal no... Imagínense que en el caso que yo les he contado, el fiscal ofreció al contador, ¿sí o no? Y el contador no aparece en juicio. Y el fiscal se dio cuenta de lo que había pasado, es otro el fiscal, y dice, me desisto de esa prueba. ¿Sí o no? Ahí ya no puedes. Porque a partir de que esa prueba fue admitida, el principio de comunidad de la prueba hace que la prueba no sea tuya, fiscal, sino que la prueba sea del proceso. Entonces habría que preguntarle a las otras partes, ¿cierto?, si es que alguna información requieren de ese testigo.
Y si es que las partes requieren alguna información de ese testigo, no podemos desistirnos de él. Por ejemplo, ¿no? O sea, eso hoy no se ha trabajado mucho, pero eso es posible. ¿Ya? A ver, bueno, antes de finalizar la fase probatoria, recuerden ustedes la idea esta de la acusación complementaria. Ahora, ya la fase final. La fase final arrancaría, ya realizados los alegatos de apertura y el procedimiento inicial, descargada la fase probatoria, la fase final arrancaría con los alegatos de clausura del fiscal, ¿cierto? En el mismo orden en que se hicieron los alegatos de apertura. Alegato de clausura del fiscal, alegato de clausura del actor civil, luego alegato de clausura del abogado defensor y del tercero civil, ¿cierto? Y por último, para cerrar con broche de oro, la última palabra del acusado, ¿cierto? No declaración del acusado, la última palabra del acusado. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque el acusado, por ejemplo, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, ¿cierto? Si él hace uso de su derecho a guardar silencio, se van a leer sus declaraciones previas, si es que las tiene. Pero, ¿por qué no se somete a un interrogatorio? Porque no quiere que le hagan preguntas. ¿Sí o no? Ese es su derecho. Derecho de no autoincriminarse, derecho a guardar silencio. Y cuando hace uso de su derecho a la última palabra, quiere decir que ya no está en un interrogatorio, está haciendo uso de su derecho a la última palabra. Entonces él está explicando su última palabra y la jueza ahora le pregunta, entonces explíquenos por qué. No, o sea, no es un interrogatorio, ¿cierto? Es el derecho a la última palabra. ¿Estamos hablando? Okay. Pero a ver, en la fase final, respecto al alegato de clausura, que con eso arrancaríamos, obviamente, la primera posibilidad, y si el fiscal ha llevado el caso a juicio, es que debe realizar su alegato y debe solicitar la misma pena que solicitó al inicio del juicio, ¿cierto? Una posibilidad es esta que les decía de modificar la acusación escrita, ¿cierto? A través de un procedimiento, primera posibilidad, a través de un procedimiento de acusación complementaria, ¿cierto? Y segunda posibilidad, tú podrías modificar la acusación escrita, pero respecto al tipo penal, porque los hechos y las personas no pueden cambiar, ¿cierto? Y esto que casi nunca pasa, retirar la acusación, ¿cierto? Es decir, retiro la acusación, discúlpenme por haberlo traído a juicio. ¿No? Me he dado cuenta que en realidad el señor todavía eso obviamente nunca ha pasado. No lo he visto por favor. ¿Ya? Los alegatos finales, ¿cierto? Y el tema de la deliberación. Esta sentencia, doctores, esta sentencia tiene que leerse en su integridad. No recuerdo el número de casación, pero la Corte Suprema acaba de establecer que aquella sentencia que no sea leída en su integridad es declarada nula. Yo les voy a pasar la casación. Si es que no se lee en su integridad, esa sentencia es declarada nula. Por eso es que yo he visto, por ejemplo, en algunas organizaciones donde preguntan, ¿podemos leer solo el fallo? ¿No? Porque claro, son 200 hojas, ¿no? Dice el doctor, la sentencia se lee en su integridad, ¿cierto? Con el nuevo código, leer sobre el fallo es complicado porque queda grabado en audio y video, ¿no? O por lo menos en audio. En el antiguo código que todavía tenemos aquí en Lima, ahí sí, a veces se pide permiso y se dice, doctor, ¿podemos leer sobre el fallo? Y bueno, dice, como no se graba en audio, ¿cierto? Si usted quiere, doctor, ¿no? Y si me condena, solicito la nulidad, ¿no? Porque la Corte Suprema estableció que la sentencia se lee. ¿No? O sea, de verdad, la Corte Suprema ha establecido que debe leerse en integridad si no es nula. Si no es nula, no recuerdo el número de casación. ¿Ya? Ahora, si es que la sentencia no se emite en el plazo en el que establece el código, la Corte Suprema ha establecido también en una competencia de que si entre el plazo en que finaliza el juicio
transcurren más de 48 horas, si mal no recuerdo, el juicio tiene que repetirse con otro juzgado, por ejemplo. Esa es última. Recién la revisé en un juicio en el cual no se había emitido sentencia en el plazo establecido. ¿Ya? Esa también es importante. Eso, doctores, respecto al tema procesal. Ahora, respecto al tema de litigación oral, que es importante, no les puedo decir cómo hacer un alegato de apertura. Creo que eso en realidad sí depende de cada uno, ¿cierto? Pero claro, algunos puntillazos tendrían que ser lo más lógico, de manera sencilla, de manera clara, de manera directa, no aburrida, no lee, ¿cierto? Si el juez se duerme, no es culpa suya, es culpa tuya. ¿Sí o no? Porque tú lo estás haciendo aburrido. Porque lo que tú estás diciendo no le interesa. Entonces quiere decir que no tienes un caso, no tienes posición. Hay que tener cuidado, por lo menos eso, en el alegato de apertura, ¿cierto? Respecto al interrogatorio, sí, arranquemos con el examen del acusado. Y les voy a contar lo que me pasó justamente en Pucallpa. Cuando llegamos a Pucallpa, el señor decide que va a declarar. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es el procedimiento para que declare un acusado? ¿Es tal cual para que declare un testigo o es diferente? Tiene que ser diferente, ¿cierto? Porque el acusado solo está ejerciendo defensa y los testigos están obligados a decir la verdad, ¿cierto? Es más, de acuerdo al recurso de nulidad 512 que les acabo de contar, él podría hasta mentir sin ningún problema. Entonces el código establece lo siguiente: que primero el acusado se sienta y dice todo lo que quiera decir respecto a la acusación fiscal. Nadie le hace preguntas. Él explica de manera, dice el código, libre y espontánea. ¿Estamos? Primero. Entonces, una vez que él explica libre y espontáneamente lo que quiere respecto a los hechos, ahí vienen las preguntas aclaratorias, ¿cierto? Las preguntas sobre dudas que han quedado respecto a lo que el señor ha dicho del fiscal. Y no es que exista un contrainterrogatorio por parte de la defensa, sino que el abogado de la defensa también hace preguntas que crean convenientes al caso, ¿sí o no? Y luego vendrían ¿quiénes? Los magistrados, ¿sí o no? Pero miren por favor, y les voy a poner un video sobre ese tema. Lean lo que dice el código. El juez 375, inciso 4. Infine, como diría alguno mismo. Miren lo que dice, el inciso 4. Luego leo completo. El juez, durante el desarrollo de la actividad probatoria, ejerce sus poderes para conducirla regularmente, obviamente, por ello. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el fiscal o los abogados hagan los esclarecimientos que se les requiera, o excepcionalmente, ya de por sí, no como regla general, para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado algún vacío. Entonces pregunta, el acusado se sienta, declara libre y espontáneamente sobre lo que él considera respecto a la acusación, luego las partes le hacen preguntas, ¿cierto? Y luego le puede preguntar el magistrado, ¿sí o no? ¿Le puede preguntar? En el Perú le pregunta, ¿cierto? Pero el código dice que no puede preguntar. Pero yo no he dicho que no puede. Sí, miren, acá dice, excepcionalmente para interrogar a los órganos de prueba, solo cuando hubiera quedado algún vacío. Pregunta, ¿el acusado es un órgano de prueba, sí o no? ¿El acusado? No. Entonces, ¿el juez le puede hacer preguntas al acusado? No le puede hacer preguntas al acusado. ¿Sí o no? Entonces, miren lo que ha pasado. ¿Puedo poner hay audio? ¿Sí? Miren, por favor. Les voy a enseñar al tema práctico. Uy, ¿cómo es esto?
Yo quería. Ahorita me voy. Sí, es técnico. Está bueno, pero les voy a contar. Yo cuando he ido para allá, tal vez el primer juicio que tengo por allá, a raíz de este juicio ahora tenemos 3. Pero en este primer juicio, un primer problema. El acusado se sienta y le hacen preguntas. Entonces, ahí hay un tema, miren, porque si el acusado se sienta y le hacen preguntas de frente, ¿cómo podríamos saber que las preguntas son aclaratorias o no? Porque no hay nada que aclarar, simplemente tú le estás preguntando de manera directa, ¿cierto o no? Pues ahí tenemos un primer problema. Y el segundo problema, y eso sí pasa a nivel nacional, porque es una práctica inquisitiva, es que el juez de juicio termina haciéndole preguntas al acusado. ¿Sí o no? ¿Tutor? ¿Que le haga preguntas? Lo que pasa es que yo no sé si una sala de apelaciones va a declarar la nulidad de una sentencia porque el juez de juicio le hizo preguntas al acusado. No, pero el fiscal. No, está bien. El fiscal sí le puede preguntar, ¿no? O sea, eso no está en discusión. Pero de manera. Lo que está en discusión, lo que yo le pongo en tela de juicio es si es que el tribunal puede o no puede hacerle preguntas al acusado, porque créanme que eso lo van a encontrar en todos los juicios a los que vayan. ¿Cierto? Siempre. Entonces el tema es el siguiente. Buenas. A ver si. Entonces el tema es el siguiente. Tienen ustedes 2 escenarios. O lo dejan preguntar, ¿cierto? O entran a un tema de discusión. Porque el juez que está acostumbrado a preguntarle al acusado, le va a decir, ¿dónde dice que yo no puedo preguntarle? ¿Sí o no? Entonces ustedes tendrían que responder con la cita a la ustedes, pero a lo que voy es al tema del litigio. Ustedes tendrían que responder con la cita al artículo y que el acusado no termina siendo un órgano de prueba, ¿cierto? Pero claro, eso puede conllevar a una animadversión directa con el juzgador. ¿Sí o no? Entonces yo les quiero, por eso es importante que vean ustedes este video, ¿no? Dibujos, datos directos por el área de la gerencia de vigilancia y seguridad. Los voy a centrar. Está declarando un acusado, ¿ya? Y están en el interrogatorio de parte del juez. ¿Nos puede especificar cómo es que se desarrollaban estas contrataciones directas, usted dice, por el área de... ¿Cómo es que se le daba cuenta a usted? No, a mí me daban cuenta cuando ya el expediente venía armado. La orden de servicio venía con los documentos de la formalidad. Entonces, la documentación sustitutoria era la orden de servicio. Pasan todo. Uno es el pedido, cuando yo sé solamente el pedido, que es la necesidad, que es parte de mi función que tengo que visarla. Firmó usted de mayo del 2000. Eso es todo, señor. Ya, terminó el procurador. Para que me aclare algunas dudas. El que está hablando ahora sí es el juez, para que me aclare algunas dudas. Las órdenes de servicio que firmó usted de mayo del 2010 están a nombre de la Municipalidad Provincial. Señor juez, previo a la pregunta que usted... En todo caso, le pongo para que reconozca. No, pues, sí, justamente previo a eso, señor juez. Yo le solicito muy respetuosamente, veo que ya es una costumbre usted preguntar a los acusados cuál es la base legal que usted sustenta para preguntarle. 375, inciso 4. Vean, hay que hacer una observación al juez y yo lo voy a plantear a modo de argumento. Y su despacho va a resolver. Vean, el artículo
375, numeral 4, dice que el juez puede hacer preguntas excepcionalmente a órganos de prueba. La señora no es un órgano de prueba. No, ahí dice los órganos de prueba o a las partes. Lea bien usted, señor Obando. Dice, excepcionalmente para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado un vacío. No dice parte. ¿Y sabe por qué, señor juez, es importante este punto? Porque si usted comienza a preguntar vacíos supuestos que ha dejado la Fiscalía o la Defensa, usted incurre en una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque se va a parcializar algunas partes. Recuerde usted que estamos en un nuevo modelo acusatorio donde son las partes las que van a generar en este caso de repente alguna duda que un vacío. Sí, yo sé que si no me permite argumentar, usted no va a salir para el programa. Permítame, por favor, con mucho respeto. Así como todos nosotros lo escuchamos usted cuando usted habla, permítame, por favor. Permítame. No le voy a quitar ni un minuto. Si el código, el 375, numeral 4, que usted mismo también lo ha citado, prohíbe, porque lo prohíbe, dice solamente que el juez puede interrogar a órganos de prueba para las señores acusadas de órganos de prueba. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿cómo usted puede hacer una pregunta supuestamente complementaria de excepción a una acusada cuando no hay ningún vacío aquí? Sí, pero está prohibido. Es por eso mismo. Está prohibido. Si permítame para terminar, señor juez. Este tema ya ha sido discutido ampliamente por la autoridad extranjera, mire. Sí, yo sé. No, pero usted me trae una casación que me prohíba a mí interrogar. Ah, bueno, no. Es que no le puedo traer casación, no le puedo traer casación porque la misma norma le dice. Pero la misma norma le dice, si usted está vendiendo técnicas de otro país, o si usted está trayendo de Colombia, de Argentina, es distinto. El código procesal penal se lo puede aquí. Por eso le voy a dar que se me da el artículo 375, inciso 4, en esta sala de audiencia, para evitarnos. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Voy a seguir, pero le voy a ser bien sincero. La juventud, yo me puedo afanar de que el doctor es un buen amigo mío, pero la juventud a veces hace que uno cuando inicie el juicio primero tenga que ganarse el respeto. Una de dos, o te ganas el respeto o te ganas una bronca, ¿cierto? Entonces miren, habría que analizar en el caso, porque quiero que vean el final, pero habría que analizar en el caso qué tan relevante es esa pregunta que le están haciendo a tu acusado, ¿no? Para ver si se lo están comiendo vivo y a partir de ahí empezar a pelear el artículo, ¿sí o no? Y miren cómo termina la historia. No, porque ¿qué? Les adelanto, el juez retrocede y dice, disculpe señor abogado, tiene usted toda la razón. Y a partir de ese momento, ese abogado se ha ganado todo el respeto del magistrado a lo largo de todo el juicio. ¿Cuál es la facultad? Es más, quiero hacer otra observación y lo voy a dejar en audio y video. Cuando el señor fiscal, el procurador, la defensa están haciéndole preguntas a la acusada, el señor juez de esta causa está revisando el expediente judicial, cosa que viola el principio de mediación. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ver y escuchar directamente lo que se habla en la audiencia. Él no puede estar revisando el expediente judicial cuando está haciendo objeto de examen la acusada. Y eso sí lo dejo sentado porque es ya una costumbre reiterada del despacho de la jueza. Con mucho respeto. Sí, magistrado. No sé si será necesario que la parte le lea el artículo correspondiente. Sin embargo, para evitarnos estas situaciones, cuando el acusado se somete a un interrogatorio, si bien es cierto, no deja de ser parte, pero se convierte en un órgano de pega. Es por eso que el fiscal examina al acusado. Si no, simplemente el código permitiría que el acusado declare y su abogado sea quien le interrogue. Y no es así. Nuestro sistema... Ahí sí creo que hay un error, ¿cierto? Porque el doctor lo que está diciendo es que desde el momento en el que el señor acusado dice voy a declarar, vas a convertirse en órgano de prueba. ¿Y sabe cuál es el problema?
que el señor juez, para emitir su sentencia, no va a poder tener en cuenta, para sustentar su decisión, la declaración del acusado. Diga lo que diga, eso no puede ser utilizado para la emisión de la sentencia. Entonces, ahí hay un error, ¿se dan cuenta? Ha determinado esta forma. Es por eso que cuando el código indica, cuando el acusado ejerce su derecho a declarar, lo hará tan igual que los testigos y peritos, con las mismas reglas. Entonces, si es una regla que también el juez puede aclarar dudas. Ahora, otro punto. La acusada no está obligada a responder, en principio. Si la pregunta fuese que yo esté ejerciendo actos de investigación, las partes de los abogados tienen expedito el derecho de cuestionar, de objetar, incluso de responder para su ejercicio. Después de toda esa explicación, para ahorrarle ya la visión, ustedes lo van a poder ver en su casa, ¿ya? Después de toda esa explicación, el artículo es leído de parte del especialista en su integridad. Y una vez que es leído en su integridad, el señor juez retrocede y dice: está bien, tiene razón, no le puedo preguntar al acusado. Y cesa en hacerle preguntas al acusado. Entonces, lo que yo les decía claro es: el litigante tiene que ir viviendo, ¿no? Tiene que ir viviendo. Entonces yo hablaba con mi amigo y le decía: oye, ¿por qué no? Lo que pasa es que el doctor iba condenado y estaba buscando, ¿cierto? En mi apreciación de litigante, me dice. Entonces, estaba buscando aquellas respuestas, ¿no?, que iban a complementar otra cosa, porque él sabe que no pudo utilizar la declaración del acusado, pero estaba buscando la complementación a otros medios de prueba que habían sido ya actuados, ¿no?, porque esta es la etapa final del juicio, para emitir una sentencia condenatoria. Entonces, claro, todo depende del litigante, ¿cierto? Pero la forma correcta en la cual uno tendría que hacer este examen es esta más o menos. Miren. ¿Sí se acuerdan del caso? La instalación del juicio con la presencia de todas las partes, ¿cierto? De inmediato, alegatos de apertura de fiscalía. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero vamos a escuchar los alegatos de apertura del Ministerio Público, Actor Civil de la Defensa. Luego daremos a conocer los derechos del acusado. Pasaremos a preguntar si acepta una responsabilidad penal sobre los hechos en materia de imputación. En caso de que no sea así, procederemos a analizar si existe prueba nueva que admitirá este proceso. Luego pasaremos a la actuación probatoria propiamente dicha, examen de acusado, testigos peritos, documentales, alegatos de clausura y sentencia. La clase de venir, sí. Aproximadamente de 2 a 3 sesiones para culminar este juicio. Quiero presentar algunas técnicas del alegato de la fiscalía. Sí, el Ministerio Público tiene una palabra los alegatos de apertura. Alegatos de apertura de la fiscalía. Una técnica de litigación que ustedes van a encontrar en cualquier... Ustedes se compran un libro de litigación y siempre lo van a encontrar. Es que su alegato de apertura siempre debe iniciar con un lema o con un tema. Dicen que es importante. Yo he litigado creo que en todos los distritos judiciales del país. Y ¿se acuerdan de este caso de la señora, ¿no?, de que les estoy contando, víctima del amor, ¿no? Yo estaba preparado para el juicio. ¿Y cuál creen que era mi alegato de apertura? Mi lema, ¿no? Técnica de litigación, porque yo tengo litigación. Víctima del amor, víctima del tráfico. Esa es la letra. Pero cuando yo llego a la audiencia, todavía no se prende el audio. Y el fiscal, o sea, se conoce como el juez, obviamente, porque trabajan todos los días juntos. Yo vengo de Lima solo para ese juicio. Entonces le pregunta al juez agarra y le dice: doctor, ¿este caso de qué es? Doctor, es el caso de tráfico. Ah, ya, que la quiere limpiar a la señora, ¿no? Sí, que la quiere limpiar. Y me alegato: es que el amor ya no sirve, ¿no? Pasa que
Pasa que esas técnicas de litigación que ustedes van a encontrar en cualquier libro, en realidad han sido escritas para un sistema norteamericano, un sistema de jurados. Puede servir, pero eso no te va a ayudar a ganar tu caso, ¿cierto? Por ejemplo, unas características de ese lema es que sea corto, que sea entre en la mente del juez, porque el juez con ese lema va a recordar tu caso. El juez tiene 30 juicios al día en nuestro país. O sea, en el sistema norteamericano, el jurado arranca con el juicio y no se va hasta que termine el juicio. Pero nuestro juez, ¿qué va a haber un caso a la vez? Eso es imposible, ¿no? Entonces, hay técnicas de litigación que son americanas, que hemos intentado implementarlas en el país, pero miren cómo es que a veces sí funciona. Miren que escuchen por favor el alegato de apertura de esta fiscal. A ver, ¿el caso lo conocen? Sí, el señor Jean Paul Santamaría es pareja de una modelo conocida. Sí, él estaba transitando con su carro, ¿no? Lo para la policía, documentos. Señor, por favor, documentos. Saca, le da sus documentos, el policía abre la tarjetita esas que venden en el centro de Lima, le dice, señor, ¿qué es esto? Ah, ese es un billete de 20 soles. Ah, encima eres gracioso, ¿no? Delito de cohecho. Entonces, el tema de discusión, porque el señor Jean Paul decía, lo que pasa es que ese billete ha tenido que estar ahí, yo no sé cómo ha llegado a la tarjeta, ¿no? Y el señor decía, no, él me lo ha puesto en la tarjeta porque sabía que no tenía permiso de rutas polarizadas. Pero un caso de un juicio bonito, o es blanco o es negro, ¿no? Casos que de verdad llegan a juicio. Y miren cómo es el alegato, de verdad me ha sorprendido bastante. Señor juez. De pie, litigando un juicio que yo recomiendo siempre hacer alegato a apertura de pie. Si tuviéramos que ponerle un nombre a este caso, para simbolizarlo, diríamos que el dinero no cae del cielo. Me mató. Ese lema, miren cómo ha impactado en ustedes. Ese lema resume todo el caso. ¿Se dan cuenta? Si ustedes tienen esa capacidad, algún día voy a conocer a la autora, o algún día vas a ver que enseño el video en clases. Pero si ustedes tienen la capacidad para resumir toda su teoría del caso en una frase tan sencilla, háganlo. Si es que no encuentran esa frase que es ideal para el caso, mejor vayan directo a los hechos, porque pueden terminar malogrando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que sucedió? Nos remontamos al día 27 de junio del año 2015, fecha en la que el despacho en el que me encuentro se encontraba de turno, día en el cual el señor Santamaría se encontraba trasladándose en su vehículo de placa así. La autora yo creo que no lee literal, por lo menos, mira un poco las fechas, ¿no? Narra, empezó de manera entretenida, ¿no? El video ya saben cómo lo he buscado, pueden verlo en su casa, ¿ya? Pero por lo menos el alegato de apertura, como regla general, dice que esas técnicas de litigación deberían empezar con un, ¿sí? Y si eso es lo que se debería hacer, vamos a ver lo que no se debe hacer. Termina fiscalía, ¿cierto? Hay que correr tras la. Creo que no voy a botear. Siempre he sido muy crítico de que la justicia sea mediatizada, pero hay que sacarle provecho. Esto de Justicia TV, ¿no? Ustedes suscríbanse a ese canal y les va a llegar siempre un mensaje de cada vez que se suba una audiencia. En el estudio, por ejemplo, tenemos la regla de que por semana cada uno debe ver una audiencia, por semana, de las que están ahí subidas en Justicia TV. Porque a partir de ahí uno saca pues elementos importantes, ¿no? Sea para el material académico, o sea para la vía del litigio. Bueno, a veces son distantes en extremo, ¿eh? Pero mire, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día la audiencia de prisión preventiva del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Walter Ríos, y me pareció excelentísima la defensa del buen amigo del doctor Juan Miguel Cerreón Nacal, porque se desarrollaron temas de tipicidad, por ejemplo. Miren, temas de tipicidad
multiplicidad en una audiencia de prisión. Entonces la pregunta era si es que eso se podía hacer, ¿sí o no? Y ahí entramos al debate de si se puede o no se puede. Yo creo que sí se puede. ¿No? El juez lo permitió. No dio, claro, ni una respuesta a los argumentos, pero lo permitió, por ejemplo. Y a partir de ahí el doctor Servigón, por ejemplo, citó una casación de la que yo nunca había escuchado, que hablaba respecto a que en los delitos, cuando se hable de proceso administrativo, solo debe entenderse un procedimiento administrativo de naturaleza litigiosa. Si, por ejemplo, tú estás postulando alcalde, ¿cierto? Y dices que estudiaste 5 años de abogado y nunca estudiaste, ¿cierto? ¿Te procesan por qué delito? Falsa declaración en procedimiento administrativo. Y te condenan. Ahorita está recién en proceso el caso de esta congresista que no tiene amigos del colegio. Por ejemplo, ese procedimiento administrativo en el cual ella mintió, supuestamente, ¿es litigioso? No. Es unilateral. Existen tipos de procesos administrativos. Y ella hizo la declaración en un proceso administrativo no litigioso, unilateral. Entonces no se configura delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, por ejemplo. O sea, a veces uno encuentra, ¿no?, en este tema de la visualización de los videos que siempre van colgados en Justicia TV, algún material práctico. Y bueno, autores, ya que el material se ha colgado, ya saben cómo encontrarlo, ¿cierto? Los invito a revisarlo. Ahí hay varios videos, o en la página que nosotros tenemos, también tenemos algunos otros que nos pueden ayudar. ¿Ya? Muchísimas gracias.